De lo que me he enterado, un podcast que te muestra un lado diferente de los hechos más conocidos, con Irene Hernández Borrás. Los romanos están de moda. Y no lo digo por el reciente estreno de la secuela de Gladiator. ¿Te has dado cuenta de la repentina obsesión que hay con el Imperio Romano actualmente? Hace poco, una influencer sueca lanzó una pregunta en redes sociales que se hizo viral. ¿Con qué frecuencia piensas en el Imperio Romano? La respuesta fue sorprendente. Muchísimos hombres, que no todos, dijeron que piensan en él varias veces al mes, a la semana o incluso todos los días. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Eso digo yo. Si es que el Imperio Romano tiene ese no sé qué, esa grandeza que nos tiene a todos cautivados. Es por ello que el episodio de hoy va dedicado a ellos, los emperadores. Cuando me preguntaban por el nombre de un emperador, Julio César era el primer nombre que me venía a la cabeza. Será porque aparece en un montón de películas, pero resulta que Julio César nunca fue emperador. ¿Y por qué se repite tanto este nombre? Pues resulta que todos los emperadores se llamaban César, y era, básicamente, por él. Julio César fue asesinado por un grupo de senadores que temían que tras su golpe de estado pusiera fin al gobierno de la República. Podía hacerlo porque había sido nombrado dictador perpetuo, lo cual le otorgaba mucho poder. A pesar de ese intento, la República cayó de todas formas, pero esa figura de hombre poderoso perduró tiempo después de su muerte, hasta el punto en el que todos los emperadores quisieron vincularse a él. El primero en hacerlo fue su hijo adoptivo, Octavio, quien más tarde sería conocido como Cayo Julio César Augusto, primer emperador de Roma. Al principio era solo para miembros de la familia, la famosa dinastía Julio-Claudia. Con el tiempo, el nombre César se convirtió en un nombre poderoso, una especie de marca registrada del emperador, y dejó de ser solo un apellido de familia para transformarse en un título imperial. El nombre César fue tan famoso que incluso más adelante en la historia, otros imperios se inspiraron en él. El término ruso zar y el término alemán Kaiser, ambas son formas derivadas de la palabra latina César. Hoy en día no solo es un nombre masculino bastante común, sino que también se ha hecho bastante popular gracias a una ensalada. La famosa ensalada César, que se prepara con ingredientes como pollo, lechuga, picatostes y aceitunas, rara vez lleva pepinillos, aunque debería. ¿Y por qué pepinillos? Bueno, se dice que el mismísimo Julio César obligaba a sus soldados a comer pepinillos para mejorar su condición física. Según él, los pepinillos daban fuerza y vitalidad, aunque no sabemos si eso es solo un mito. Pero oye, quizá la próxima vez que pidas una ensalada César, puedes añadirle pepinillos. Todo sea por la historia y la salud. Queda claro que el título emperador transmite poder y respeto. Así que imagínate cómo me quedé cuando supe que hubo un emperador al que le llamaban, literalmente, Botitas. Su verdadero nombre era Gayo Julio César Augusto Germánico, pero siempre se le conoció por ese apodo de su infancia. Cuando era niño, este emperador acompañaba a su padre, el famoso general germánico, en sus campañas militares. Imagínate la escena. El pequeño Gayo corriendo entre los soldados, vestido con una versión en miniatura del uniforme militar, incluidas sus sandalias especiales, llamadas Caligae. Los soldados, divertidos por su uniforme de soldado chiquitito, comenzaron a llamarlo Calígula, que se traduciría a algo así como botitas. Así que, en efecto, Calígula fue llamado Botitas durante toda su vida. Quizás este apodo le marcó tanto que su comportamiento excéntrico y sus decisiones absurdas fueron una especie de respuesta a ello. Esta es una conclusión mía, pero no debo estar muy desencaminada sabiendo que planeaba nombrar a su caballo como cónsul. Estaba tan obsesionado con su caballo Incitatus que llegó a darle una casa propia, lo vestía con collares de piedras preciosas y hasta lo invitaba a cenar con dignatarios romanos. Pero viendo cómo era el humor de los romanos, puede que sí que le gustase ese mote. Eran auténticos maestros a la hora de poner apodos. De hecho, esa costumbre estaba tan integrada en su cultura que el tercer nombre de una persona, el cognomen, era en esencia un apodo, y muchas veces bastante cómico. Por ejemplo, ¿sabías que el nombre completo del poeta Ovidio era Publio Ovidio Nasón, que significa algo así como narigudo o narizotas? Y Marco Tulio Cicerón, el famoso orador, es conocido por su cognomen, Cicerón, que literalmente significa garbanzo. Puede que se lo pusieran porque sus ancestros cultivaban esta legumbre o porque uno de ellos tenía una verruga en la nariz que recordaba a un garbanzo. Y la cosa no termina ahí.
Había apodos de todo tipo, algunos divertidos, otros burlones, pero todos bastante descriptivos. Por ejemplo, Brutus quería decir tonto, Burrus era pelirrojo, Capito, cabezón y Strabus, bizco. Los romanos no tenían pelos en la lengua, así que quizá, después de todo, Calígula no veía lo de botitas como algo tan malo, al menos no comparado con llamarse narizotas o cabezón. Y para terminar, ¿sabías que tenemos emperadores romanos hechos en casa? Emperadores romanos españoles. A ver, realmente está muy mal dicho, porque por entonces todavía no existía España como país y el territorio correspondiente, Hispania, pertenecía a Roma. Pero es que suena mucho más épico decirlo así. Trajano, Adriano y Teodosio I nacieron en Hispania y llegaron muy lejos, dejando una huella inmensa en la historia del Imperio Romano. Empecemos con Trajano, el sevillano que alcanzó la cima del poder. Nació en la ciudad de Itálica, en lo que hoy es Andalucía, y se convirtió en uno de los emperadores más aclamados. No solo expandió el Imperio Romano hasta límites insospechados, sino que también dejó un gran legado arquitectónico, como por ejemplo el impresionante acueducto de Segovia. Por algo lo llamaban Optimus Princeps, que viene a ser algo como el mejor príncipe. Y no tiene nada que ver con los Transformers. Luego tenemos a Adriano, un tipo muy culto y muy aficionado a la buena vida. Aunque no se sabe del todo si nació en España, su familia sí era de la Bética, una región de Hispania que corresponde hoy en día a la provincia de Cádiz y parte de Sevilla. De su legado, mencionar el famoso Muro de Adriano en Britania, provincia que ocupaba el centro y sur de la actual isla de Gran Bretaña, que mide nada más y nada menos que 100 kilómetros. Algunos dicen que inspiró el famoso muro de Juego de Tronos. Y por último, tenemos a Teodosio I o Teodosio el Grande. Nació en Segovia y fue el último emperador que gobernó el Imperio Romano antes de su división. Tras su muerte, en el 395 después de Cristo, el imperio se dividió en dos, Oriente y Occidente. Además, también fue el emperador que convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio. Pero si eres fan del podcast, esto ya lo sabías, porque hablamos de él en el capítulo de Curiosidades Olímpicas, ya que Teodosio fue quien canceló los Juegos Olímpicos en el año 393 después de Cristo. Y llegamos al final de nuestro viaje por el Imperio Romano. Espero que este episodio te haya descubierto alguna que otra curiosidad sobre sus protagonistas. Y si hasta ahora no pensabas mucho en el Imperio Romano, seguro que la próxima vez que comas pepinillos no podrás evitarlo. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia o también vas a contar de lo que me he enterado? Si te ha gustado este capítulo, puedes seguir el podcast a través de las redes sociales Instagram o TikTok bajo @de lo que me he enterado.